Y nos encontramos aquí en Brickell Place, un lujoso condominio en la avenida de Brickell, y vamos a estar haciendo el reporte del día del 7 de agosto del 2023. Recuerde que vamos a estar haciendo este reporte semanal para darle datos de valor para los propietarios que viven aquí, para los que quieran rentar y para todo el público en general. Brickell Place consta de 4 torres, siempre lo digo, 1019 apartamentos que están distribuidos desde una habitación hasta 3 habitaciones y también de 24 townhouses con vista en primera línea al mar, a la marina. Entonces, al día de hoy, 7 de agosto de 2023, en Brickell Place tenemos 7 unidades activas para la venta. De esas, el precio mínimo por pie cuadrado es de 538,26 centavos, que pertenece a la 1204 de la Torre D, listada en $469,000. Y el precio máximo por pie cuadrado es de 698,27 centavos, que pertenece al Penthouse 7 de la Torre A, y su precio es de $1,900,000. Pero bueno, en este caso también incluye un puesto para los botes en la marina, y es que es una excelente oportunidad para todo aquel que quiere pues tener una propiedad en este lujoso condominio y por supuesto que tenga su bote y que necesite de ese espacio. El precio promedio de las activas a la venta, de las propiedades ahora que están listadas para la venta, por pie cuadrado es de $482,06 centavos y tiene un promedio de 75 días a la venta. Este precio de pie cuadrado, siempre lo digo que es muy importante, tanto de las activas como de las que ya se vendieron. Entonces, de las unidades vendidas, tenemos que son 17 que se han vendido los últimos 6 meses, y en este caso el precio mínimo por pie cuadrado es de $412,07 centavos y el precio máximo fue de $1,252. El precio por pie cuadrado, en este caso de 557,01 es el promedio de pie cuadrado. O sea, el máximo, repito, $1,252 y el precio promedio de $557,01. Y el precio, los días promedios que estuvieron o sea, que se vendieron fue de 47 días. O sea, estos dos números son importantes, lo repito, porque $557 es lo que está dispuesto a pagar un comprador como promedio. Para, si tú eres propietario y estás oyendo este video, multiplique los pies cuadrados de tu apartamento por 557 y vas a saber que ese número resultante es el que va o sea, el que realmente un comprador está dispuesto a pagar, o al menos ha pagado en estos 6 meses. Y también que tu apartamento va a estar listado aproximadamente entre 48 días como promedio, o sea, entre 1 mes y medio a 2 meses aproximadamente. Ahora, en cuestiones de renta, que también es un número muy importante, en los últimos 6 meses se rentaron 26 unidades. Hay una bajo contrato y hay 9 unidades activas. Las rentas oscilan entre los $2,900, ese es el mínimo, y llegan hasta los $8,500. En este caso, la de $2,900 de una habitación y la de $8,500 es de 3,3. El promedio aproximadamente de las rentas es de 35 días, o sea que se están rentando con bastante rápido, pues aproximadamente 1 mes. En este caso, el mínimo de las rentadas fue de $1,400 y el máximo de $6,800. Estos son los datos que tenemos a día de hoy, 7 de agosto de 2023. Son datos súper importantes para que usted sepa cómo se está moviendo Brickell Place, qué está pasando en este condominio que a mí en lo personal me encanta, y le vamos a estar trayendo todas las semanas, una vez a la semana, este reporte de lo que se ha vendido, de lo que se ha rentado, de cuánto más o menos está durando como promedio, tanto en la renta como en la venta. Y si usted está interesado en saber algo más de Brickell, nos puede contactar. Ahí están los teléfonos de Leila Zahir y de Alexei Cedret, mi persona. Está en nuestras redes sociales para que también nos sigas y para que puedas ver este video cuantas veces necesites y estés un poquito más empapado con lo que está pasando acá. Tendremos siempre noticias para ustedes, así que síganos en nuestras redes y no se van a arrepentir. Nos vemos.